Buenas tardes, hermanos. Esta tarde vamos a hablar del tema del matrimonio. Si tiene su libreta y su lápiz, por favor sáquela para ir desglosando este tema. Aquí Dios, en el primer libro, se llama Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, le voy a dar lectura. Capítulo 1, versículo 28. Desde el 27 le voy a leer. Y dice: Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo crió, hombre y mujer los crió. Además, Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra, tomen control de ella, tengan autoridad sobre los peces del mar y animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí menciona cómo Dios, ¿verdad?, al principio hizo al hombre y a la mujer. Y menciona que los hizo con una especialidad para que llenaran la tierra. Los hizo con un propósito. Y le voy a leer otro texto aquí en el mismo Génesis capítulo 2, versículo 22. Y dice: y de la costilla que había sacado Jehová Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo: por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Y luego sigue el versículo 24. Por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. ¿Verdad? Aquí menciona cómo Dios de la costilla del hombre saca a la mujer. Por eso es llamada mujer, porque sale de la costilla de un hombre, ¿verdad? Y cuando se unen dice que dejará a su padre y a su madre y formar su matrimonio, ¿verdad? Y serán llamados una sola carne. Ya no van a ser dos carnes, sino una, que es el matrimonio. Aquí, en la actualidad ahorita, ¿verdad?, vemos en cualquier parte del mundo que de cada 10 matrimonios se separan 7 y 3 siguen continuamente. Yo le voy a dar 3 claves muy importantes, 3 claves bíblicas para que un matrimonio dure, permanezca hasta siempre, ¿verdad? 3 claves que a lo mejor nunca las ha escuchado, pero si a usted las escucha y lee estos textos bíblicos que yo le voy a leer y los pone en práctica, claro, su matrimonio va a durar mucho. Ya ve que en la actualidad a veces vemos matrimonios como los matrimonios perfectos, ¿verdad? Que uno mira que no tienen problemas, que se quieren, tienen sus hijos bien educaditos, pero aún así hay errores y se separan. Pero si usted pone en práctica estos 3 consejos, ¿verdad?, bíblicos de Dios, le va a ir bien en el matrimonio y su matrimonio va a estar siempre estable, ¿verdad? No se va a destruir, no se va a divorciar. Y luego ahí mismo en esos 3 consejos, le voy a también a meter un texto bíblico, que en ese texto bíblico también Dios es posible que también acepte el divorcio, ¿verdad?, cuando haya infidelidad. Pero quiero hablarle primero de estos 3 consejos. El primer punto, si tiene libreta ahí, anótele. Vamos a hablar acerca de la relación sexual de un matrimonio, que en muy pocos lugares lo hacen. Y en segundo lugar, vamos a hablar de cómo el hombre tiene que satisfacer ese hogar, ¿verdad?, o su familia, acerca del dinero, cómo tiene que mantener su propia familia. Y el tercer punto es cómo hay que ir a la iglesia, ¿verdad?, arrimar a nuestra familia a la iglesia. Esos son los 3 puntos importantes que debe de tener un matrimonio para que no sea destruido, o para que el matrimonio siempre permanezca, ¿verdad?, siempre funcione.
Entonces, mire, el primer texto que le voy a leer aquí, después de los que le leí, cómo Dios hizo el matrimonio, ¿verdad? De un hombre y una mujer. Aquí no dice, por ningún momento, ¿verdad?, de la vida, que hizo ese matrimonio con un propósito. El primer matrimonio lo hizo para que llenara la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, capítulo 7 del versículo 2 al 5. Y dice, ahora bien, en cuanto a las cosas sobre las que ustedes... el versículo 2, ¿verdad? Normal. Sin embargo, en vista de que la inmoralidad sexual es tan común, que cada hombre tenga a su propia esposa y que cada mujer tenga a su propio esposo, que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposa y que la esposa haga lo mismo con su esposo. Dice, la esposa no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Del mismo modo, el esposo no es quien tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Fíjese aquí en este texto cómo a veces uno dice, yo soy propio dueño de mi cuerpo, o también la esposa. Pero aquí dice que no es así, ¿verdad? Ya cuando el matrimonio es el matrimonio, la esposa, el cuerpo ya es dueño del esposo, y el esposo es dueño de, ¿verdad? ¿Y por qué le leo este texto? Porque aquí menciona, dice, que el esposo cumpla su deber conyugal con su esposo, con su esposa, ¿verdad? El deber conyugal es esa, la relación sexual. Y igual el esposo también tiene que cumplir ese deber con su esposa. Ahorita en la actualidad, en pláticas, ¿verdad?, en compañeros de trabajo, chismes que se oyen en los trabajos, se menciona como que a veces ya muchas mujercitas no quieren cumplir con ese tema, ¿verdad?, de que están cansadas, les duele la cabeza, o que ya en su trabajo, ¿verdad?, porque muchos a veces se van a trabajar también las esposas, entonces conocen más amigos en los trabajos, y en la mañana les ofrecen un chiclito, un dulcito, ¿verdad?, para hacer amistad, y luego le tienen más confianza a los amigos que al esposo, y les dicen que ya el esposo ya no lo quiere, ¿verdad?, por X cosas, por problemas que tengan. Y empiezan a tener ya amistad con amigos y al esposo lo empiezan como a abandonar, ¿verdad? Y eso son causas de que a veces muchos matrimonios también no funcionan, porque una es que permite, ¿verdad?, al hombre que vayan a trabajar y conocen más amigos y todo eso. Entonces eso también son motivos de que la separación de un matrimonio. Pero fíjese como los consejos bíblicos, aquí en Tito, en el capítulo 2:4, ¿verdad?, menciona cómo Tito da ese consejo que dice, las mujeres grandes, le voy a leer, dice Tito 2:4, dice que las mujeres grandes no deben de ser dadas al vino, ¿verdad?, y deben de ser un ejemplo para las mujeres jóvenes. Dice aquí en Tito 2:4, dice, a fin de que aconsejen a las mujeres más jóvenes para que amen a sus esposos y a sus hijos, tengan buen juicio, sean castas, trabajadoras en casa y buenas, y estén en sujeción a sus esposos. Así que no se hable mal de la palabra de Dios, ¿no? Las mujeres más grandes, dale consejo a las jóvenes nuevas, no dadas al vino, ¿verdad?, no borrachas, no pendencieras, no viciosas, y aparte ser un ejemplo para ellas. Así como Sara, la esposa de Abraham, el Abraham de la antigüedad, ¿verdad?, el padre de las 12 tribus de Israel, el padre de Isaac, Sara le decía a su esposo, mi señor, ¿verdad? O sea, esto no piense que le estoy tirando así a las mujeres, no. Ahorita vamos a hablar también cómo el hombre también debe de tratar a la esposa. En Proverbios también en el capítulo 31 menciona cómo las mujeres de la antigüedad, ¿verdad?, todo el capítulo de Proverbios 31 menciona cómo esas mujeres inteligentes desde muy temprano se levantaban e iban a
a cosechar el trigo, ¿verdad? Para hacerle de comer a su familia. Les hacían ropa a mano. Para cuando llegaba la nieve, ya su familia ya tenía ropa. En invierno ya tenían mucha ropa y no ocupaban ni comprarla porque eran mujeres bien expertas e inteligentes. Ese Proverbio 31 es bien hermoso para que las mujeres lo lean cómo eran en la antigüedad, ¿verdad? Póngale que ahorita ya no se ocupa todo eso, porque ya todo está bien fácil, ya todo lo tiene usted a la puerta de la casa. Tiene la tortillería, ahí está a la mano. Ya venden comida hecha. Los restaurantes también ya están bien fáciles. Todo ya está muy facilito para la mujer. Ya nada más es ir a levantarse a ir a comprar o a prepararle algo a noche ahí al esposo, ¿verdad? No es como antes, ya no es menos trabajo. Pero el consejo que da también allí en Jueces 16:4, ¿verdad? Sansón tenía una esposa que se llamaba Dalila. En Jueces 16:4 hasta el 21, casi todo el capítulo 6, menciona cómo Sansón, su esposa Dalila, era tan hostigadora, ¿verdad? Sí, diario, haciéndole preguntas. Y estaba ya Sansón tan fastidiado que dice que hasta prefería morirse porque la esposa era tan, ¿cómo le diré? Bien peleadora, bien buena para pelear. Diario, tenía que estar ahí, ¿verdad? Entonces, por ser uno como esas mujeres, ¿verdad? Inteligentes y no estar peleando con el esposo, porque de verdad que se harta. Igual las esposas, ¿verdad? También, si el hombre también es igual, esto es para esposos y esposas, no nomás para las esposas. A veces también hay hombres muy peleadores que llegan y no desquitan ni lo que te comes, ¿verdad? Y ahí nomás estás viendo la novela, ni me atiendes, mira cómo está aquí, no lavas, no barres, no trapeas. Eso también molesta mucho a las mujeres y es peor si se lo dicen continuamente, ¿verdad? Entonces, acuérdese que el matrimonio es una sola carne y hay que vernos como amigos, ¿verdad? Ahorita le voy a seguir leyendo otros capítulos como el hombre o la mujer nos debemos de tratar, así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Al final dice que en el capítulo de Efesios, capítulo 5, 28 y 29 hasta 31, cómo uno debe de tratar a la esposa, como una amiga, como esposa, ¿verdad? Así como Jesucristo se entregó por la iglesia. Así como Jesucristo amaba a la iglesia, así nosotros debemos de amar también a nuestras esposas, ¿verdad? Sabemos que las esposas son más delicadas. Había un experto que decía que la esposa es como un jarrón, ¿verdad? Tratarlo suave, porque si lo tratas mal se te cae y se quebra. Ellas son más delicadas. Entonces, son consejos bíblicos que vamos a leer aquí, ¿verdad? Le voy a leer este otro texto de esto es acerca de la relación, ¿verdad? Que no llevarnos muy bien y que usted no es el dueño de su cuerpo, sino es su esposo. Y el dueño del esposo es la esposa, ¿verdad? Eso es acerca de la relación sexual. Aquí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 7:2, ¿verdad? Al 5, acuérdese bien que allí lo encuentra y usted allí puede buscar. Y allí en Mateo, en el capítulo 19, del versículo 6, también se lo voy a leer. Mateo 19. Mateo 19. Ahí del versos. Vamos a empezar desde el 5. Dice, se lo voy a leer. Dice: y dijo, por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, a veces se casa uno y se va con los papás, ¿verdad? Y un matrimonio tiene que tener privacidad. Imagínese usted cuando recién se casa, es bien bonito, pero si está con los papás, más cuando la suegra quiere dominar a la nuera o el papá no le gusta cosas, pues no, por eso dice, dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Entonces es un punto muy principal. El segundo punto es acerca del dinero. Ese es el primer punto, acerca de la relación sexual.
Mucha gente piensa que es mala la relación sexual, pero no. Dios hizo a la primera pareja para eso, porque tuvieran relaciones sexuales y llenaran la tierra de humanidad. ¿Sí? Lo malo fue la desobediencia, ¿verdad? De Adán y Eva, pero no la sexualidad. Entonces, el segundo punto es acerca del dinero, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a suplir para nuestra esposa, para nuestros hijos? Aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Si la tiene ahí de modo, su Biblia, acompáñeme a leer. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su familia, ha rechazado la fe, y es peor que una persona sin fe. ¿Verdad? Esta carta se le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, era su compañero de viajes. Timoteo era muy joven, pero ya después que estaban separados, le dijo a Timoteo, ¿verdad? Esta carta para que le dijera a los hermanos, a otros hermanos que existían en ese tiempo. Dice, porque si alguien no mantiene a los suyos, en especial a los miembros de su familia, ha rechazado la fe, ¿verdad? Hay otros textos que el apóstol Pedro escribió que decía que el que no trabajara, pues no comiera, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero yo le estoy hablando aquí acerca de esto, de proveer para la propia familia. Vamos a ver allí en Génesis otra vez. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis 3, versos 4 y 12. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 12. Dice... sí, 4 y... Génesis 3, 17, no es 17, versículos 17 y 19. Dice, y Adán le dijo, ¿cómo hiciste caso a tu esposa? Comiste del árbol del que te ordené, no debes comer de él. El suelo está maldito por tu culpa. Fíjese bien ahí como Dios maldice el suelo. Dice, el suelo está maldito por tu culpa. Dice, te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. Dice, el suelo te dará espinos y cardos, ¿verdad? Los espinos son nopales. Mucha gente pensaba que no iban a salir en la Biblia, pero aquí dice espinos y cardos, ¿verdad? Son nopales. En muchos lugares no hay, qué bueno que en México los tenemos. Dice, espinos y cardos, dice, ya me perdí aquí poquito. Espérenme. Espinos y alimentos, el suelo te dará espinos y cardos y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás, dice, con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado, porque del polvo eras y polvo volverás. ¿Verdad? Dice que del suelo vamos a ver, con el sudor de la frente comerás, o sea, con el trabajo. ¿Verdad? Aquí, fíjese que, o sea, son muy aceptables estas palabras porque aquí no dice que tú andando robando, ¿verdad? O andando por ahí, sino dice trabajando, ¿verdad? Dice que así vamos a suplir a nuestra familia en el matrimonio. Aquí Dios maldijo el suelo desde entonces cuando Adán y Eva desobedecieron. Dice, el suelo está maldito, pero cardos y espinos vas a comer. Y de tu trabajo, del sudor de tu trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo Dios, pero mire, si nos arrimamos a las cosas de Dios, ¿verdad? En Filipenses 4:19, Filipenses, si tiene su Biblia, hágame favor de acompañarme, ¿verdad? Filipenses, y así vamos a, dice en el capítulo 4, versículo 19. Dice, a cambio, esta carta también la escribe el apóstol Pablo y dice, a cambio mi Dios cubrirá por completo todas las necesidades de ustedes, de acuerdo con sus gloriosas riquezas por medio de Cristo. ¿verdad? Si nosotros confiamos en Dios,
Y aquí esta carta también le escribe el apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Porque a veces cuando no tiene trabajo, se mira en extrema pobreza, uno reniega de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero si usted y yo confiamos en Dios, Dios suple nuestras necesidades. A lo mejor duraremos sufriendo unos 15 días, una semana, 2 meses. ¿Y por qué? Porque a veces uno quiere tener de más, ¿verdad? Pero para comer Dios no nos va a dejar jamás. El apóstol Pablo le escribe aquí, ¿verdad? En Filipenses 4:19 dice: a cambio mi Dios cubrirá por completo todas las necesidades de ustedes. Todas las necesidades. No dice nada más lo de comida, no. Todas las necesidades. De acuerdo con las gloriosas riquezas por medio de Cristo. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos de confiar en Dios para que así estemos bien en el matrimonio. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Acerca de cómo el hombre debe de suplir a la esposa, a la familia, de mantenerlas. Entonces el tercer punto es la iglesia. Y ahorita ya llevamos 2. Uno es la relación, ¿verdad? La otra es el dinero. Y vamos a ver el último punto, es la iglesia. ¿Cómo es necesario que nosotros vayamos a la iglesia? Vamos a ver allí en Mateo, capítulo 11. Si lo tiene su Biblia, ayúdeme a leer, ayúdeme a seguirme con la lectura. Mateo, capítulo 11. En el versículo 28 al 30, dice: vengan a mí, todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. ¿Verdad? Es una invitación de Jesucristo. Vengan a mí todos ustedes los que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Dice: pónganse bajo mi yugo, y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. ¿Verdad? Entonces, en el matrimonio, ahí nos enseña en el libro de Mateo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que todos los que estemos muy trabajados, si nos apoyamos en Él nos va a servir como, dice, bajo mi yugo, ¿verdad? Pónganse en mi yugo, bajo mi yugo. Un yugo era un palo que atravesaba de un animal a otro, de un buey a otro, ¿verdad? Que se lo amarraban en los cuernos, y ya era una carga más fácil para un toro y para otro, para ponerles el arado, para ir abriendo la tierra, para cultivarla. Entonces Jesucristo dice que ese yugo nosotros nos lo pongamos sobre Él, y Él nos hará esa carga más liviana. Otro texto, por ejemplo, ahí vamos a ver, en Hebreos 10, vamos a leer este texto, Hebreos 10, la carta a los Hebreos, capítulo 10, en el verso, Hebreos 10, 24 y 25. Fíjese cómo el apóstol Pablo aquí en los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 10, 24 y 25, como decía. Dice: estemos pendientes unos a otros para motivarnos a mostrar amor y hacer buenas obras. Dice, allí viene lo importante en el 25, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, más bien animándonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. ¿Verdad? Dice, animándonos unos con otros a ir a las reuniones, así motivarnos unos a otros, ¿verdad? Por lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo, apoyarnos, ¿verdad? Aquí le voy a leer otro texto, aquí en Eclesiastés, capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice aquí en Eclesiastés 12, dice: además, uno que anda solo puede ser vencido, uno solo,
pero dos juntos pueden hacerle frente al agresor. Dice, y una cuerda triple no se rompe fácilmente, ¿verdad? Como una cuerda. Un solo hilo, pues es muy, muy fácil. O dos, pues regular, ¿verdad? Pero dice 3 hilos ya como una cuerda, ¿verdad? Ya bien fija, no se rompe muy fácil. Ahora sí voy a leerles en Efesios capítulo 5, vamos a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 31. Efesios 5, 28 al 31 dice, del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y dice allí el 32. Este secreto sagrado es grande. Ahora estoy hablando de Cristo y la congregación. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, su esposa debe de tenerle profundo respeto a su esposo, ¿verdad? ¿Por qué debe de amar a la esposa el esposo? ¿Verdad? Dice aquí que como un ejemplo que Jesucristo así amó a su congregación, ¿verdad? Y dio su vida por ella. Así también el esposo debe de amar a su esposa. Y dice aquí también la esposa, téngale profundo a su respeto a su esposo, ¿verdad? Ya le platiqué cómo Sara le decía a Abraham, mi señor, ¿verdad? Con ese respeto. Y ahorita se me hace que se ha perdido mucho ese respeto. Pero estos son consejos bíblicos, ¿verdad? Cómo debe de, si usted los pone en práctica, ¿verdad? Estos consejos, pues le va a ir bien en el matrimonio. A veces uno no los pone en práctica, pues le va mal. Pero poniendo estos consejos de ejemplo, ¿verdad? En su propia vida, pues le va a ir bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Un tema que quieran saber, aquí voy a agregarle un poquito acerca de los que se divorcian también, ¿verdad? De que cuando se divorcian, Jesucristo mismo, Él solo aprueba el divorcio, ¿verdad? O Dios, solamente que sea que sea por adulterio o infidelidad, ¿verdad? Aquí el pecado que se comete es acerca porque se rompe, que es una sola carne. Cuando se une una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer, se hacen una sola carne. Entonces, si el hombre se mete con otra mujer o la mujer con otro hombre, es cuando se rompe por eso se llama adulterio. Usted ya está agarrando otra carne, ¿verdad? Y por eso decía el Señor Jesucristo y Dios decían que el hombre no, ¿cómo dicen? Que no lo separe el hombre, porque son una sola carne. Entonces otra carne la está separando, otra persona. Y eso es lo que provoca el adulterio. Y solo de esa forma, dice en el capítulo 19, se lo voy a leer. No, en primera de se lo voy a leer en el capítulo 19 de Mateo. En Mateo 19. Si tiene su Biblia, vamos a ella para que usted mire. En el capítulo 19 del libro de Mateo. Aquí le voy a leer otra vez. Dice, ahí en el 19:6 parece que ahí sigue. Le voy a leer hasta que lo encuentre, pero no está muy lejos, por aquí está. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés al hombre le diera un certificado de divorcio a su esposa o la despidiera? Él respondió, Moisés hizo esa conclusión que se divorciaran de sus esposos
por la terquedad de ustedes, pero al principio eso no era así. Yo le digo a todo el que se divorcie de su esposa, dice, ahí está, en el 9 dice, yo le digo a todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, ¿verdad? O sea, dice allí, ¿verdad? A menos que sea por inmoralidad sexual, o sea, eso sí Dios lo prueba, pero dice, y se case con otra, comete adulterio. Entonces aquí menciona cómo sí permite que la gente se divorcie, porque le voy a enseñar otro texto, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera de Corintios 7:15, cuando la congregación cristiana estaba chiquita y había una hermana que sí seguía a Cristo y su esposo no, o viceversa, el hombre sí y la esposa no. Allí en Primera de Timoteo, no, así en la carta a los Corintios se lo voy a leer para que usted mismo lo oiga, ¿verdad? Porque a veces son textos que uno nunca escucha. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. En el versículo 15. Dice así. Pero si el no creyente decide irse, que se vaya. Ni el hermano ni la hermana tiene obligación alguna de esas circunstancias. Más bien Dios los ha llamado a ustedes a la paz. ¿Verdad? Miren, el 14 dice, porque el esposo no creyente es santificado a su esposa, y la esposa no creyente es santificada debido al hermano. De lo contrario, sus hijos serán impuros, pero ahora son santos, ¿verdad? Y luego ahí en el 13, si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él está de acuerdo en quedarse con ella, que no lo deje, ¿verdad? Porque si la esposa no creyente, sí, pero desde el 12, pero los demás digo, ahí dice, pero a los demás les digo, en el 12, pero a los demás les digo, si yo no en el Señor, que si un hermano tiene una esposa que no es creyente y ella está de acuerdo en quedarse con él, que se quede, ¿verdad? Que no la deje. Pero allá en el 15 dice, si un no creyente decide irse, pues que se vaya, ¿verdad? O sea, aquí cuando había matrimonios que el esposo sí creía o la esposa no creía, uno de los dos, le decía el apóstol a los corintios, si ella no lo quiere, si quiere quedarse, que se quede, ¿verdad? Pero si no quiere, pues que se vaya, ¿verdad? Entonces allí menciona cómo entonces Dios sí admite el divorcio. Y mire, aquí en Mateo 5:32, este es otro texto, tome nota, Mateo 5:32. En Mateo, libro de Mateo, capítulo 5, 32. Dice, pero yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, ¿verdad? Le voy a leer desde el 31. Vamos a ver desde el 31. 5:31. También se dijo que todo el que se divorcie de su esposa le dé un certificado de divorcio. Fíjese bien. Aquí en Mateo 5:31 y 32 dice, también se dijo que todo el que se divorcie de su esposa le dé un certificado de divorcio. Y luego dice, pero yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que no sea por inmoralidad sexual, o sea, Dios no permite solamente por eso, solamente puede divorciarse el hombre y la mujer solamente por, dice aquí, inmoralidad sexual, que viene siendo lo mismo, por adulterio, que el hombre y la mujer se metan con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Eso también se llama inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual a veces hasta abarca con animales también, ¿verdad? Entonces dice, solamente por eso acepta el divorcio. Dice, pero la pone en peligro de cometer adulterio. Y cualquiera que se case con o se divorcie con, comete adulterio. O sea, ya después de divorciados, ¿verdad? Si uno se casa o la esposa se casa, ya está cometiendo también adulterio. Pero aquí menciona cómo Dios sí acepta el divorcio. Dice allí en el 31, también se dijo que todo el que se divorcie de su esposa le dé un certificado de divorcio, ¿no? Es el único motivo. No hay otros motivos que Dios apruebe un divorcio, sino eso acerca de eso, ¿no? Entonces vamos poniendo en práctica estos consejos de Dios
para que nos vaya bien en el matrimonio. Y vamos a orar, ¿verdad? Por todos los matrimonios que existan en el mundo y que tenemos problemas. Pues vamos dándole solución a sus problemas. Si usted quiere a su esposa, o también la esposa si quiere a la esposa. Pero también si usted está en un martirio de un infierno, ¿verdad?, que no se soporta ni uno ni otro, pues usted ya sabe la regla, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Pues esto es todo, mis queridos hermanos, y vamos a hacer una oración acerca del matrimonio, ¿verdad? Así, acuérdense de lo que dijo el apóstol Pablo. Esposos deben amar a sus esposas, y esposas ténganle profundo también respeto a sus esposos, ¿verdad? Así como Cristo entregó su vida por la congregación, así también los esposos amen a sus esposas, ¿verdad? Ame a su esposa porque ella es su amiga, es su esposa y es su hermana de iglesia, con respeto, ¿verdad? Hay que amarnos unos a otros. Bueno, pues esto es todo y vamos a darle gracias a Dios un día más con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque tú nos das mucha ayuda a solucionar muchos problemas a través de tu bendita palabra. Ayuda a todos los matrimonios que sufren o que están pasando problemas a solucionarlos y que sigan una larga vida si se quiere. Y si no, pues tú dales una mente sabia para que salgan adelante con sus problemas, Padre Santo. Ayúdanos a estar bien, a reconciliarnos todo el mundo. Y un perdón te pedimos por los errores que cometemos. Perdónanos, Padre Santo, y pues te damos gracias por todo lo que tú suples a diario por nosotros. Estamos muy contentos y agradecidos y no lo merecemos. Te agradecemos mucho en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.